El mercado invernal del Real Club Celta continúa su curso y Rafa Benítez ya tiene ese lateral derecho que tanto necesitaba. Javier Manquillo, el ya futbolista del Newcastle, es nuevo jugador celeste. ¡Grande Leo! Los adjetivos se lo van a poner ustedes en su casa. No digan Celta, digan Real Club Aspas de Vigo, gol del Príncipe. ¡Marcó el Príncipe de las Queda más de una semana de mercado y el Celta ya ha incorporado a dos futbolistas. Esto, si echamos la vista atrás, señoras y señores, es de apreciar y bueno, yo creo que tenemos que tenerlo en cuenta. Llegó Jailson antes incluso de que abriera este mercado invernal y ahora tenemos lateral derecho. Javier Manquillo, en propiedad, va a ser futbolista del Celta las próximas temporada y media, digamos. Firma hasta junio de 2025 y llega gratis porque ha rescindido contrato con el Newcastle, como decimos, el club inglés, que bueno, parece que tenía ciertos problemillas financieros, sobre todo con ese fair play, y bueno, pues librarse de una ficha como la de Javier Manquillo, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de laterales que tiene el equipo de Eddie Howe, pues parece que tanto para el jugador como para el club han sido una buena decisión. El lateral madrileño llega a Vigo con 29 años, ya en camino de cumplir la treintena, es un futbolista del año 94, y bueno, con un ritmo de competición prácticamente nulo, ¿no? Podemos decir bajo, realmente no juega un partido desde hace muchos meses. Esta misma temporada no ha tenido minutos en ninguna competición, ha tenido problemas en el pubis y demás. Bueno, ha comentado algo ya Rafa Benítez en rueda de prensa, pero hombre, precisamente Rafa Benítez pues es uno de los grandes valedores, ¿no? Yo creo que todos recordamos, bueno, pues ese paso de Rafa Benítez por el Newcastle, en el que evidentemente coincidió con Manquillo, al igual que lo hizo en el Dalian Pro con Jailson. O sea que dos incorporaciones y dos peticiones clave del entrenador del Celta. Pero bueno, si hablamos de entrenador y lateral, tenemos que hablar también de Javier Parra, que ya lo tuvimos aquí para analizar la llegada de Rafa Benítez y que ahora nos va a hablar un poquito más de qué Javier Manquillo llega al Real Club Celta en este mercado de invierno. Muy buenas, Pablo, muchas gracias por invitarme para hablar un poco acerca de Javier Manquillo, ese lateral derecho que lleva bastante tiempo en el Newcastle y que va a llegar al Celta de Vigo para convertirse en un fichaje importante para el equipo de Rafa Benítez, quien lo conoce muy bien, porque ya lo dirigió justamente en St. James Park en el momento en que el entrenador español estaba consolidando el proyecto. Para hablar de Javier Manquillo hay que tener en cuenta una cosa importante. Lleva 2 temporadas seguidas jugando relativamente muy poco. Mejor dicho, en esta temporada todavía no ha visto ni siquiera un minuto en Premier League o en cualquiera de las competiciones que disputaron las Urracas. Eso viene de la mano y su salida también se entiende por ahí por la cantidad de variantes que tiene Eddie Howe para jugar como laterales derechos. Kieran Trippier, quien llegó desde el Atlético de Madrid, se ha consolidado en su puesto en las últimas temporadas y también cuenta con Kraft y Livramento, quien se ha consolidado como una pieza muy importante también en el proyecto de cara al corto y largo plazo. Esto obviamente abría la puerta a la salida de Manquillo y sumamos una situación complicada que tiene el Newcastle ante el fair play financiero de la Premier League, razón por la que la salida de Manquillo obviamente está más que justificada. Para poder hablar del rendimiento del lateral español en el Newcastle hay que retomarnos a etapas anteriores a la llegada de Eddie Howe, con el propio Rafa Benítez y con Steve Bruce. Ambos equipos, más allá de tener sus matices, cada uno característico debido a la propuesta de su entrenador, sí que tenía una idea básica en cuanto a propuesta, es decir, eran equipos contragolpeadores o de juego directo. Ante este escenario, Manquillo era un lateral que pasaba relativamente poco al ataque, no por tener la carencia de poder ser determinante en el último tramo de la cancha, sino porque sus entrenadores no apostaban tanto por las proyecciones de los laterales. Pero cuando Manquillo lo hacía, sobre todo para poder ganar línea de fondo y centrar, veíamos que era una pieza que podía ser determinante. Obviamente su condicionante, como ya mencioné previamente, es que tiene mucho tiempo sin jugar, con lesiones de por medio que le han complicado tener continuidad. Pero yo creo que después de verlo en esas etapas previas en el Newcastle, entendiendo que no era ese jugador que le iba a dar un salto, que podía cuajar en el salto de calidad que estaba buscando hacer el Newcastle, pasar a ser un equipo de descenso a un equipo de la UEFA Champions League, creo que sí es un jugador con muchas condiciones interesantes y que creo que uno de los puntos más positivos de su salida es que va a ser dirigido por Rafa Benítez, quien me parece un entrenador que lo conoce muy bien
que al mismo tiempo sabe lo que puede ofrecer y que le puede ofrecer ese contexto idóneo para volver a ser una pieza importante. Vamos a ver qué ocurre con Manquillo. A mí siempre me pareció un jugador interesante, que con continuidad podía ser importante. Vamos a ver si tiene esta oportunidad que ha perdido en el Newcastle en el Celta de Vigo de Rafa Benítez. Pues ya lo habéis oído, Javier, muchas gracias por pasarte de nuevo por el canal. Creo que ya nos queda un poquito más claro qué tipo de futbolista llega al Celta. Es cierto que vuelve a ser una incógnita, pero a su vez, teniendo en cuenta sobre todo, bueno, pues el tipo contractual y en cuanto a transferencias, ha llegado Javier Manquillo al Celta como una oportunidad de mercado. Algo que también se repitió con Jailson, que rescindió contrato con Las Palmas o se le acabó directamente el contrato. Ahora es Manquillo el que rescinde con el Newcastle y, como digo, llega gratis al Celta con cierto margen de error, ¿no? Habrá que ver qué ficha tiene el lateral derecho, pero hombre, cuando vienen este tipo de futbolistas, a no ser que te sobres como con Jonathan Bamba con esa prima de fichaje, en principio puedes hacer ciertas probaturas sin echarte las manos a la cabeza después porque has hecho un desembolso muy grande. El futbolista es canterano del Atlético de Madrid, donde estuvo unos pocos años antes de irse ya para la que es, bueno, su gran casa, podemos decir, como es el fútbol inglés. Es cierto que primero fichó por el Liverpool y después de un breve paso por el Olympique de Marsella regresó a Inglaterra para jugar en el Sunderland, pero a partir de ahí 6 temporadas y media en el Newcastle, que se dice pronto, para que la afición, bueno, revisando un poco pues algunos posts, algunos tweets en redes sociales, se acuerden mucho de Javi Manquillo y lo despidan con ese cariño de un futbolista que llevaba tantos años jugando en Premier League, que como digo, no es algo sencillo, a los datos me remito, pero hombre, la rigurosa actualidad, pese a que el futbolista todavía tenga cierto margen, ¿no?, para acabar de explotar o de recuperar su mejor versión, son 29 años, tampoco es un chaval, tampoco es una promesa. Entonces, ¿qué podemos esperar de Javier Manquillo? Yo aquí creo que el Celta ha detectado bien uno de los problemas que tenía este equipo. Lo hablamos también en el vídeo que hicimos en su momento de mis fichajes, los fichajes que yo humildemente haría para el Real Club Celta en este mercado de invierno. Y más allá del centro del campo, para el cual ha llegado Jailson, creo que el lateral derecho era otra de las parcelas que teníamos que reforzar. Recordemos que en verano se fue el señor Sergio Carreira. De él muchos nos acordamos todavía, pero bueno, quedaban Mingueza y Kevin, en principio bastante bien cubierta esa parcela de lateral derecho, pero claro, luego llegaron los carrileros, la defensa de 5, luego de nuevo defensa de 4, Mingueza como medio derecho y Kevin Vázquez como lateral derecho, haciendo un poco ese doble lateral. Y bueno, pues pese a que al principio podemos decir que salió más o menos bien, ni creo que esa posición de medio derecho sea la posición de Óscar Mingueza, que es un jugador evidentemente con una vocación más ofensiva, al que le cuesta un poquito correr más para atrás. La otra cara de la moneda es Kevin Vázquez, que pese a empezar yo creo con bastante buen pie y con bastante solvencia, últimamente se le están viendo pues ciertas fisuras, ¿no?, que todos más o menos pues podemos recordar o podemos identificar con Kevin Vázquez, el segundo capitán del Celta, que evidentemente es un futbolista más defensivo de lo que es Óscar Mingueza, pero que realmente no te acaba de dar ese punto de brillantez que en partidos clave pues seguramente necesitas. Yo creo que Javier Manquillo llega un poco más para este perfil, para ser un jugador más defensivo. Es cierto que, como nos comentaba Javier, bueno, en el Newcastle ha tenido alguna temporada o algún tramo en el que ha sido un lateral más ofensivo, pero hombre, en el Newcastle yo creo que no es uno de los equipos más alegres y uno de los equipos con mayor vocación hacia adelante que conocemos, por lo menos en la Premier League. Entonces, pues ser el más ofensivo en un equipo defensivo, digamos que compensa un poco el asunto. ¿Llega para ser titular en el corto plazo? Yo diría que no, teniendo en cuenta que en la última temporada y media ha participado en 6 partidos nada más. Creo que son números para, bueno, tener en cuenta que tiene que volver a readaptarse a lo que es su plenitud física. Es cierto que parece que ya va mejor la cosa, que no está para ser titular inmediatamente, pero que puede participar en los próximos partidos y sobre todo aumentar un poquito pues la competencia en ese puesto de lateral derecho, en el cual, bueno, pues teniendo a Kevin Vázquez y a Mingueza siendo futbolistas distintos, pues había partidos en los que más allá del rendimiento, por planteamiento tenían que jugar uno u otro independientemente de quién estuviera mejor. Es otra incógnita realmente, ya nos aburrimos un poco de hacer las comparaciones, pero yo creo que el tema de Jailson, el centrocampista brasileño, es un fichaje parecido, ¿no? Coste cero, lo conoce Rafa Benítez
y bueno, pues tienes ese margen de darle su cierto tiempo para aumentar la competitividad en la plantilla y que, si Dios quiere, pues te aporte algo que te dé algún tipo de solución en una parcela en la que hemos visto en esta primera vuelta que el Celta lo está pasando mal. Por poner otro pro, evidentemente, como ya comentamos antes, es un jugador que llega en propiedad. Estábamos muchos cansados de que llegaran futbolistas cedidos y que prácticamente cada final de temporada había que volver a reconstruir o a reconstituir un poco lo que es la plantilla, ciertos perfiles, ciertas posiciones. Como digo, llega otro nuevo futbolista en propiedad y eso sí, te estás plantando con Mingueza, con Kevin Vázquez, con Manquillo. Veremos qué pasa con Carreira. Después en el centro del campo lo mismo, tienes a Jailson, a Lucas, si lo quieres contar ahí, a Doctor, a Fran Beltrán, a Renato, Hugo Sotelo. Estás teniendo un poco de overbooking en ciertas posiciones, que esto pues innegablemente te va a llevar a que, sobre todo en el mercado próximo de verano, vayas a tener que tomar ciertas decisiones. Igual unas te gustan más que otras menos, pero hay futbolistas que ya solo por fichas, si quieres traer fichajes, parece que te van a tener que sofrar, como digo, tanto en el centro del campo como en este caso en concreto en el lateral derecho. Y bueno, con esto a mí me gustaría dos cosas. En primer lugar, por supuesto, que te suscribieras al canal, que estamos ya camino de los 2.700 suscriptores, que también se dice pronto. Tenéis que darle ahí al botón de suscribirse, que es gratis, hombre. También podéis haceros miembros si queréis para ventajas exclusivas. Y por supuesto, me gustaría que me comentarais abajo en la cajita de comentarios, ¿por dónde va a ser si no los comentarios? ¿Qué os parece la llegada de Javier Manquillo? Cuando estoy grabando esto todavía no se ha oficializado el traspaso. Espero que cuando lo suba ya esté pues publicado en diversas cuentas del Celta, pero ya ha pasado reconocimiento médico y parece que la cosa está inminente. Así que si todavía no se ha anunciado, disculpadme, os lleváis la exclusiva, aunque ya lo sabe todo el mundo a estas alturas. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. No sé si analizando otras incorporaciones del Celta, si es que acaban llegando. Yo estoy confiante, yo creo que, no sé si dos, pero un futbolista más, estoy casi seguro de que va a llegar en este mercado de invierno al Celta. Esperemos que así sea, que aumente el nivel de la plantilla y que las cosas pues sigan yéndole bien al Celta con estas nuevas incorporaciones. Nada más, lo dicho, lo repito de nuevo, suscribiros, dejad like, dejad un comentario y nos vemos en otra ocasión. Chao.